Para principio de la década de los 70, la gama de SEAT necesitaba cambios importantes. Aún ofrecía coches como el lujoso pero anticuado 1500, con una carrocería y motor diseñados en los 50, y el veterano 600, presentado en 1957, que por aquel entonces todavía contaba con gran popularidad entre los compradores. Otro modelo de concepción ya anticuada que se seguía ofreciendo era el 850, presentado en 1966, que al igual que el pequeño 600, también hacía uso de una configuración de motor y tracción trasera. El primer paso hacia la modernidad en SEAT llegó en 1968, cuando la marca ofrece el 124, una berlina de gama media asequible para muchos españoles y que situaba el motor en la parte delantera del vehículo, mientras que la tracción seguía siendo trasera. En esta época, SEAT heredaba la tecnología de la marca italiana Fiat, por lo que los desarrollos técnicos que se llevaban a cabo en la empresa matriz solían terminar llegando a España. Este fue el caso de la tracción delantera, que hizo que Fiat fuese uno de los últimos fabricantes europeos de coches populares en ofrecer esta tecnología. Un primer experimento en Italia llegó con el Autobianchi Primula, presentado en 1964, y que, siguiendo los pasos del popular y exitoso Mini de BMC de 1959, empleó la tracción delantera y el motor transversal. Pese a la moderna concepción del Primula, la producción de este coche no fue para nada un éxito. Pero esta marca, que había sido fundada en parte por Fiat en 1955, era empleada para experimentar con nuevas tecnologías sin miedo a posibles fracasos comerciales. En 1967, Fiat termina absorbiendo por completo Autobianchi, y un par de años después, en 1969, Fiat terminaría presentando su coche de tracción delantera, el modelo Fiat 128, que contaría con gran popularidad y que, al igual que el Primula, también haría uso del motor situado de manera transversal. El 128 era una berlina de un tamaño pequeño. Ante el éxito de este coche, Fiat empezó el desarrollo de un nuevo coche para reemplazar al veterano 850. El nuevo coche no tendría nada que ver con su antecesor. Lo único que heredaba de este eran los motores de 903 centímetros cúbicos presentes en las variantes Sport y Sport Coupé del modelo. La carrocería era obra del veterano y reputado diseñador de Fiat Dante Giacosa y Nino Manzu. El coche tenía un diseño extremadamente moderno para la época, de estilo hatchback. Además, el uso de la tracción delantera hacía que toda la mecánica se alojase en la parte delantera del coche, lo que permitía un amplio interior enorme comparado con el 850. El coche estaría listo para 1971 y recibiría el nombre de Fiat 127. Este coche sería una nueva clase de automóvil compacto nacido a principios de los 70, llamada Superminis, por emplear los principios mecánicos del Mini de 1959, pero actualizados para los gustos y necesidades de la época. En España, SEAT no fabricaría el 128 en su versión berlina, aunque sí fabricaría el coupé a partir de 1976, por lo que el primer tracción delantera de la marca sería el 127. A diferencia de Italia, los 850 y los 600 ya se habían dejado de fabricar. Pero cuando en España se lanza el 127 en 1972, estos dos coches aún seguían en producción. En 1972, el Fiat 127 recibe el premio al coche del año en Europa, pero también ese mismo año se presenta en Francia otro moderno compacto de características similares al 127, que sería su competidor más directo, el Renault 5. Este coche tenía un aspecto futurista al ser pionero en emplear paragolpes de plástico y tenía una cualidad que lo posicionaba por encima como coche polivalente, que era el portón trasero estrenado por los Renault 4. Hasta entonces, los 127 de Fiat y de SEAT eran coches de dos puertas con un maletero de un tamaño aceptable para un compacto de la época de 365 litros, pero al que se accedía por una pequeña puertecita situada debajo del cristal trasero.
El 127 se ofrecía como un modelo base que contaba con dinamo y que carecía de elementos como el espejo exterior o la luneta térmica. Al poco tiempo se ofrecerían algunos de estos elementos y otros más como extras. Se terminarían incorporando en la gama en una versión llamada elementos de montaje extra con equipamiento superior al modelo básico y que era fácilmente identificable por una parrilla con bigotera. También existió una versión comercial que eliminaba los asientos y ventanillas traseras, haciendo así que la parte trasera del coche fuese un espacio de carga, algo que ya había ocurrido con los 600 y ambos fueron empleados para la asistencia técnica en carretera de SEAT. A la moderna carrocería se unía un comportamiento en ruta nervioso, pero muy noble, gracias al motor de 903 centímetros cúbicos que desarrollaba 47 caballos de potencia, haciendo que el 127 fuese un compacto económico y prestacional que SEAT publicitaba como capaz de alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. Para competir con el popular R5, se introduce en 1973 una versión de 3 puertas del 127 que conviviría en el mercado con la versión original de 2 puertas. Una última versión de 4 puertas se introdujo únicamente en España en 1974, y como había ocurrido con los SEAT 800 y los 850 de 4 puertas, no contaría con una versión equivalente en Italia. Pero estos 127 de 4 puertas tuvieron cierto éxito fuera de España y algunas unidades se exportaron a países como Italia. Curiosamente, pese a que ya existían las variantes de 2 y 3 puertas, en esta primera serie nunca se llegó a ofrecer el 127 como un coche de 5 puertas. Renault, mientras tanto, no ofrecería una versión de 5 puertas del R5 hasta 1979 en Francia y en España no se comercializarían hasta 1981, aunque también en 1974 presentaron el Renault 7 como una berlina de 4 puertas desarrollada sobre el R5 que también fue exclusiva del mercado español. Con el éxito sin precedentes del 127 desde su lanzamiento, SEAT ve finalmente oportuno descontinuar el que hasta entonces había sido el coche más popular, el SEAT 600, cuya fabricación cesó en 1973. Lo mismo ocurre con el 850, que dejaría de fabricarse un año después, en 1974. Esto ponía de manifiesto que la era de los coches todo atrás estaba llegando a su fin y que los consumidores ahora preferían vehículos de tracción delantera. Pese a esto, SEAT presentó un último coche con motor trasero en 1974, el 133, que solo se fabricó en España y que tendría un diseño de carrocería más acorde a los tiempos. En 1975, año en que SEAT renueva estéticamente muchos de los modelos de la gama, la marca presenta una actualización del 127. Los 127 LS, con una nueva calandra, paragolpes, molduras laterales y un nuevo interior. En 1977, la gama del 127 se renueva por completo con una segunda generación. El nuevo 127 destacaba por sustituir muchos componentes por elementos de plástico para modernizarlo, como los paragolpes. Sería en esta época cuando finalmente el 127 se ofrece como un modelo de 5 puertas y la versión de 2, 3 y 4 puertas seguirían fabricándose. Este 127 se ofrecía principalmente en 3 versiones. La más básica era la E, mientras que el acabado iba mejorando en las versiones T y CL respectivamente. Estas 2 versiones del coche se podían equipar con un motor de 1010 centímetros cúbicos que desarrollaba 52 caballos. Estos eran los 127 especial, a los que en 1978 se uniría una serie limitada y con decoraciones especiales llamadas 127 CLX. También existió otra serie especial del 127 llamada Serie 52, en referencia a la potencia del motor 1010, también con una decoración específica y que se creó para acabar con el estocaje del modelo antes de la llegada del 127 pura. Con la segunda generación del 127, el carrocero de Gerona Emelva fabricaría alguna de las versiones más peculiares del 127, las furgonetas 127 Poker y los coches de uso recreativo del 127 Samba al más puro estilo Citroën Meal. En 1980 aparece la tercera generación del 127 en España.
el 127 Fura, cuyo diseño era heredado de la tercera generación del 127 italiano. En esta generación se presenta la versión más deportiva del 127, el 127 Crono, que presentaba bajo el capó un motor de 1.438 centímetros cúbicos que había estrenado el SEAT 1430 en 1969 y que en el Fura Crono desarrollaba 75 caballos. En 1980 llega el fin de la era de la colaboración entre Fiat y SEAT, que había dado origen a la marca española en 1950. Para 1983 acabó el plazo de la licencia concedida por Fiat para la fabricación de sus coches, por lo que SEAT se vio obligada a renovar estéticamente el 127 Fura, llamándolo el nuevo coche SEAT Fura 2, eliminando la denominación de 127 del nombre y cuya fabricación cesaría en 1985. Del Fura se fabricaron 84.997 unidades, una cifra mínima si se compara con el total de producción del 127, que se elevó hasta 1.253.721 unidades, convirtiéndolo en el SEAT más popular hasta entonces y el primero en superar el millón de coches fabricados. El coche sería sustituido por el SEAT Ibiza en 1984, fruto de la colaboración entre la marca española y las firmas alemanas Porsche y Karmann, con un diseño obra de Giugietto Giugiaro, que fue un sucesor digno del 127 en cuanto a la popularidad se refiere, con su primera generación, fabricada hasta 1992, vendiendo 1.281.648 unidades. Un coche que fue clave para la supervivencia de SEAT en sus horas más complicadas.